Buenos días. En la clase de hoy vamos a discutir y presentar los diferentes componentes de la inmunidad innata. Más particularmente vamos a discutir sobre la primera línea de defensa en la inmunidad innata, las barreras epiteliales, microbiológicas y fisiológicas. En segundo lugar, vamos a presentar los componentes humorales de la inmunidad innata y en tercer lugar los componentes celulares. Dentro de los componentes humorales vamos a hablar de las citoquinas principales de la inmunidad innata, de los péptidos antimicrobianos, de las proteínas de la fase aguda y del sistema del complemento. Dentro de los componentes celulares vamos a hablar de los fagocitos, de los granulocitos y de los linfocitos innatos, así como de las células dendríticas. La inmunidad innata es la primera línea de defensa que nos protege contra los agresores externos, contra, por ejemplo, los patógenos. En segundo lugar, luego viene la inmunidad adaptativa. Dentro de la inmunidad innata, entonces, hay como diferentes capas o diferentes componentes que van funcionando en diferentes momentos. Los primeros componentes son las barreras físicas, son aquellas que limitan y previenen el ingreso de los patógenos. Dentro desde luego de las barreras físicas también tenemos las fisiológicas y las microbiológicas, lo vamos a ver a continuación, y luego vienen los componentes celulares y humorales de la inmunidad innata para inducir o mediar la respuesta inflamatoria. Vamos a comenzar entonces por las barreras. Vamos a hablar de tres tipos de barreras: las epiteliales, las fisiológicas y las microbiológicas. Entonces, como les decía, estas barreras forman parte de o funcionan como una primer línea de defensa, como una primera forma de protegernos y de limitar el exterior del interior. La mayor parte de los patógenos invaden nuestro organismo a través de la piel y de las mucosas. Aquí tenemos una gran variedad de ejemplos de este tipo de patógenos que entran a través de la piel o de las mucosas. Por eso es muy importante la función de los epitelios y de las mucosas, no solo para impedir el ingreso de estos patógenos, sino además para retrasar su entrada, ¿sí? Entonces el epitelio previene y retrasa la entrada de los microorganismos en nuestro cuerpo, y por otro lado el mucus es capaz de atrapar microorganismos extraños y de expulsarlos. En cuanto a las barreras fisiológicas, podemos nombrar tres grandes clases. Por un lado tenemos la temperatura de nuestro organismo, por otro lado tenemos el pH ácido presente principalmente a nivel del estómago, y luego tenemos las secreciones. Con respecto a la temperatura, entonces, el aumento de la temperatura corporal es una de las funciones que media la inmunidad innata y la respuesta inflamatoria, cuyo objetivo es inhibir el crecimiento de los patógenos. Todos los patógenos tienen una temperatura óptima de crecimiento. En nuestro caso, por ejemplo, es entre 36,5 y 37 grados. Y fuera de esa temperatura, los organismos se pueden replicar o duplicar de forma más lenta, o incluso no se pueden replicar. Entonces, el objetivo de subir la temperatura corporal, de inducir la fiebre, es para enlentecer o inhibir la replicación de los microorganismos. Y acá les traigo un ejemplo en los cuales la bacteria del anthrax, ¿sí?, tiene una temperatura óptima determinada que es totalmente incompatible con la temperatura óptima de los pollos.
que tienen una temperatura de 39 grados, la temperatura basal. Y esto hace que los pollos sean naturalmente resistentes a la infección por el anthrax porque su temperatura óptima no permite su replicación. Por otro lado, hablábamos del pH ácido. El pH ácido del estómago, hace que sea totalmente incompatible con la vida de microorganismos y desnaturaliza sus proteínas. Entonces, ya también aquellos que entran por vía oral a través del tracto gastrointestinal van a tener que combatir esas condiciones hostiles de pH ácido si quieren sobrevivir. Muchos de ellos no lo son y entonces su vida es incompatible con estas condiciones. Por último, tenemos las secreciones. Acá están marcadas diferentes tipos, diferentes lugares de secreciones, como por ejemplo la saliva, las lágrimas, las secreciones de las mucosas, la transpiración. Todas ellas contienen péptidos antimicrobianos o enzimas que inhiben o que matan a microorganismos. Por ejemplo, en la saliva tenemos enzimas como la lactoferrina, lactoperoxidasa o lisozima y además tenemos péptidos antimicrobianos. ¿Esto qué va a hacer? Va a tratar de destruir microorganismos que se pongan en contacto con la saliva. Las lágrimas también tenemos lisozima que inhibe el crecimiento bacteriano porque degrada componentes de la pared bacteriana. La transpiración tiene también péptidos antimicrobianos como la dermcidina, psoriacina, catelicidina o defensinas, además de tener enzimas como la lisozima o la lactoferrina que también van a inhibir o destruir microorganismos. Por último, en las orejas tenemos el cerumen que inhibe el crecimiento bacteriano. La última de las barreras que vamos a hablar es la microbiológica y con esto nos referimos principalmente a la microbiota. La microbiota es el conjunto de los microorganismos que habitan en determinadas partes de nuestros cuerpos. Esos microorganismos conviven en simbiosis con nuestro cuerpo, son simbióticos. Ellos tienen un beneficio por poder vivir en un nicho que nosotros le proporcionamos, también con nutrientes, pero a su vez también nosotros tenemos beneficios por tenerlos presentes. Eso es la relación de simbiosis entre organismos. Entonces, estos microorganismos, los más estudiados, y cuando uno piensa en microorganismos pensamos en el tracto gastrointestinal, pero no están únicamente en el tracto gastrointestinal, están en nuestra piel, están en nuestra boca, están en diferentes órganos de nuestro organismo. Y este conjunto de microorganismos llamado microbiota va a competir por el lugar y por los nutrientes contra organismos patógenos que pueden ingresar a nuestro organismo. Entonces esta microbiota va a estar ocupando un lugar, por lo cual no va a permitir que se instalen microorganismos o va a tratar de impedir que se instalen microorganismos patógenos y además va a estar comiendo los nutrientes que probablemente por competencia no se los va a dar disponibilidad para los patógenos. Por último, la microbiota ella misma también produce sustancias inhibidoras como bacteriocinas que inhiben el crecimiento de las bacterias. Entonces, en particular, esta es la función clásica de los microorganismos simbióticos de nuestro organismo. Pero en las últimas décadas se ha visto que la microbiota tiene una función primordial en lo que es el desarrollo de la inmunidad
y en particular se ha visto que la microbiota gastrointestinal interacciona con la inmunidad innata, permitiendo diferentes procesos como el desarrollo de tolerancia a los antígenos que provienen de los nutrientes, a los antígenos ingeridos, la homeostasis intestinal con la microbiota, la tolerancia inmunológica a la microbiota y permitiendo también la detección y eliminación de patógenos. Los microorganismos de la microbiota pueden detectar patógenos, se dan cuenta que hay microorganismos patógenos y pueden producir moléculas que a su vez van a ser reconocidas por el sistema inmune innato, y esos son señales mediadas por la microbiota misma. Vamos a pasar ahora a los componentes celulares de la inmunidad innata, y como ven hay varios tipos: fagocitos, macrófagos neutrófilos, granulocitos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, células dendríticas y linfocitos innatos. Vamos a ir viéndolos uno por uno para poder presentar cuáles son sus características y funciones. Sin embargo, los mecanismos efectores, aquellos mecanismos que ponen en marcha para poder eliminar los patógenos, lo vamos a ver en un video adicional. Entonces, en este cuadro se ve la diferenciación de las células a partir de un precursor madre, y marcamos las células de la inmunidad innata de que vamos a hablar en este momento, ¿sí? Tenemos los fagocitos, neutrófilos y macrófagos, los granulocitos, células dendríticas, linfocitos innatos, y también tenemos células dendríticas por este lado. Hay diferentes tipos según su origen. Pero me gustaría resaltar, este es el típico ejemplo o esquema que pueden encontrar en un libro de texto, me gustaría resaltar que está incompleto, que está desactualizado. Y por eso es que yo lo actualicé poniendo una diapositiva siguiente en la que se muestra que los linfocitos innatos son más complejos de lo que inicialmente se creía, y de este lado se ven los linfocitos adaptativos, de los cuales no vamos a hablar, y los linfocitos innatos. Dentro de los linfocitos innatos tenemos tres tipos: los ILCs 1, 2 y 3. ILCs viene de células linfoides innatas, o le pueden decir linfocitos innatos también. Dentro de los ILC1 tenemos a su vez dos tipos: las células citotóxicas, conocidas clásicamente como células asesinas naturales o natural killer, y los ILC1 propiamente dichos, ¿sí? Así que estos linfocitos innatos que anteriormente estaban representados solos por las células natural killer, hoy se sabe que son más complejos, que hay tres tipos, y dentro de los primeros tipos se encuentran las células citotóxicas. Entonces ahora consideremos los eventos de la respuesta inflamatoria. Este es un ejemplo clásico en el cual ingresa un patógeno, en este caso una bacteria, a través del pinchazo con una espina. La espina tiene bacterias, genera una herida, ingresa la bacteria, y la presencia de esta bacteria y la presencia de este daño va a generar una respuesta inflamatoria y que va a permitir el reclutamiento de leucocitos al lugar de la infección para poder matar a esas bacterias. Los primeros en llegar al sitio de infección son los fagocitos, y particularmente los neutrófilos, ¿sí? Los neutrófilos y macrófagos se clasifican como fagocitos profesionales porque son las células que tienen mayor capacidad fagocítica, que están especializados en la fagocitosis, son los más eficientes en fagocitar. Los neutrófilos entonces son los primeros en llegar, intervienen en la fase temprana de la inflamación, de la respuesta inmune innata, liberan sustancias quimiotácticas y citotóxicas. Citotóxicas son sustancias que van a dañar a los patógenos, y quimiotácticas son moléculas que van a permitir el reclutamiento de otros leucocitos a través de gradientes químicos, ¿sí?
quimiotaxis, atraen a través de gradientes químicos. Estas sustancias quimiotácticas también se pueden llamar quimioquinas. Y van a permitir también la fagocitosis. En una clase, en un video separado, se explica el proceso de fagocitosis. Los macrófagos, por sus lados, participan en una respuesta un poquito más tardía y persistente, liberan sustancias citotóxicas y mediadores proinflamatorios, producen citoquinas y también son capaces de mediar fagocitosis y de activar el estallido respiratorio con la producción de radicales libres del oxígeno y del nitrógeno, importantísimos para mediar la muerte de los patógenos. También tenemos los granulocitos en el sistema inmune innato. Esos granulocitos están representados básicamente por mastocitos, basófilos y eosinófilos. Los neutrófilos también son considerados granulocitos porque tienen gránulos en su citoplasma. Aquí en este caso vamos a hablar de estos tres, de los mastocitos, basófilos y eosinófilos, ya que estos granulocitos se distinguen de los otros por tener un núcleo polimorfonuclear, ¿sí? Y por liberar sustancias vasoactivas y quimiotácticas presentes en sus gránulos. Estos granulocitos degranulan, o sea, liberan el contenido de sus gránulos al exterior y el contenido de sus gránulos va a tener sustancias vasoactivas que van a van a aumentar el flujo sanguíneo, la vasodilatación para permitir el reclutamiento de otros leucocitos al sitio de infección. Y las quimioquinas que van a producir van a permitir también el reclutamiento a través de los gradientes quimiotácticos, de los gradientes químicos. Participan principalmente en la defensa contra parásitos multicelulares de tipo helminto y también en las reacciones alérgicas. También tenemos los linfocitos innatos, aquellos que les dije que en los libros de texto todavía estaban bastante desactualizados y únicamente se habla de las células natural killer o células asesinas naturales. En este caso, entonces, yo voy a presentar los tres grupos de los linfocitos innatos. Estos son de origen linfoide, pero son diferentes de los linfocitos T y B, que son los adaptativos, porque no presentan esos receptores, ¿sí? ¿Cuál es la función de estos linfocitos innatos de tipo 1, 2 o 3? Van a participar en la liberación de mediadores moleculares, ¿sí? Los 1 están especializados en liberar determinados tipos de mediadores moleculares que van a estar favoreciendo la eliminación de los patógenos intracelulares que van a y con la activación de los macrófagos, también van a mediar la activación de los macrófagos. Detectan citoquinas y señales metabólicas y se encuentran principalmente presentes en las mucosas y en el tejido adiposo. Los ILC2 van a mediar mediadores que van a estar asociados a la activación de eosinófilos, a la contracción muscular, a patógenos de tipo helminto extracelulares. Y por último tenemos los ILC3 que van a estar focalizados también contra patógenos extracelulares, pero más bien de tipo bacteriano, liberando mediadores que van a inducir la producción de péptidos antimicrobianos. Dentro de los ILC1 también tenemos a las células asesinas naturales que son capaces de tener actividad citotóxica y mediar la muerte de células alteradas de nuestro organismo que están infectadas con algún patógeno o que han sufrido algún proceso de transformación maligna y también van a estar asociados a la activación de macrófagos. Por otro lado, tenemos a las células dendríticas. Las células dendríticas son aquellas que se conocen como el director de la orquesta del sistema inmune. Orquestan la respuesta inmune innata y además son el nexo con la inmunidad adaptativa. Estas células dendríticas, entonces, son presentadoras de antígenos más potentes, ¿sí? Junto con el macrófago, también es una célula presentadora de antígenos.
y tienen la función, son las únicas en poder activar linfocitos T vírgenes, linfocitos T que todavía no fueron activados. Estas células dendríticas pasan por diferentes estados, un estado inmaduro y un estado maduro, y estos diferentes estados se asocian con su función. El estado inmaduro de la célula dendrítica está asociado a los tejidos periféricos y al reconocimiento de patógenos y a la incorporación y procesamiento de antígenos, mientras que en un estado maduro la célula dendrítica va a migrar y a transportarse hacia los ganglios linfoides más cercanos y presentar esos antígenos a los linfocitos T, iniciando la inmunidad adaptativa. Por último, vamos a hablar de los componentes humorales de la inmunidad innata, o sea, las moléculas que participan en la inmunidad innata. Principalmente nos vamos a detener en el sistema del complemento. El sistema del complemento son proteínas. Son un grupo de proteínas que circulan en la sangre, pero lo hacen de forma inactiva y se activan en presencia de patógenos. Su expresión es constitutiva principalmente por el hígado y únicamente al detectar patógenos se activan. ¿Cómo se activan? A través de proteólisis. Por eso se le dice que son enzimas osmógenos. Se van proteolizando y la proteólisis, uno de los componentes proteolizados es la parte activa de la proteína, que a su vez va a proteolizar a otra proteína, etc. Por eso es una cascada de componentes. Aquí en la inmunidad innata el sistema del complemento participa a través de dos vías, ¿sí? Normalmente el sistema del complemento tiene 3 vías de activación: vía clásica, vía de las lectinas y vías alternativas. La vía clásica, como ven aquí, está tapada porque en realidad se da su activación gracias a la inmunidad adaptativa, por eso no la vamos a detallar. Y la vía de las lectinas y la vía alternativa sí forman parte de la inmunidad innata, ¿sí? En la vía de las lectinas hay un componente inicial que reconoce carbohidratos en los patógenos y eso induce la activación del sistema del complemento. La vía alternativa se basa en la capacidad del sistema del complemento en sufrir una activación espontánea que es inestable, pero se vuelve estable al tener patógenos presentes. Entonces esa pequeña activación espontánea inestable se estabiliza en presencia de patógenos y conduce a la activación de los diferentes componentes que van a permitir la destrucción directa de patógenos por lisis osmótica y también van a favorecer la fagocitosis a través de la opsonización de patógenos. Estos procesos los vamos a ver más en detalle en otro video. Con respecto a otros componentes moleculares de la inmunidad innata, vamos a hablar de las principales citoquinas de la inmunidad innata. Estas citoquinas son moléculas pequeñas producidas por leucocitos, pero no únicamente por leucocitos, también por células epiteliales, fibroblastos o células endoteliales, y que son conocidas como mensajeros. Se les conoce como las hormonas del sistema inmune. Y estos mensajeros envían señales, se unen a receptores en su célula diana, en su célula objetivo, y ese receptor desencadena una señal que va a tener un mensaje determinado para esa célula que lo recibe. Entonces, citoquinas principales de la inmunidad innata: la IL-1 y IL-1 beta, particularmente producida por macrófagos, células dendríticas y células endoteliales, y que van a actuar sobre el hipotálamo, el hígado o linfocitos de la inmunidad adaptativa. También tenemos el factor de necrosis tumoral alfa o TNF-alfa, producidas por diferentes células del sistema inmune innato, que actúa además en células del sistema inmune innato para favorecer su activación, pero también en el hipotálamo y a nivel del hígado para favorecer la respuesta inflamatoria. Tenemos también la IL-6,
que es producida por fibroblastos, macrófagos, células dendríticas, y que también actúa a nivel del hipotálamo, hígado y de los linfocitos adaptativos. Y también tenemos IL-8, IL-12, que son producidas por determinados tipos de las células del sistema inmune innato y que actúan en diferentes tipos de células, principalmente la IL-8 es un factor quimiotáctico para los neutrófilos, y mientras que la IL-12 activa células natural killer y determinados tipos de linfocitos T en la respuesta inmunoadaptativa. Así que estamos viendo cómo estas moléculas que son producidas por células innatas van entonces también a influir en la respuesta adaptativa. Por último tenemos a los interferones, abreviados IFN, interferones alfa y beta, que son los interferones conocidos como interferones de tipo 1, altamente producidos por células dendríticas y en particular por las células dendríticas plasmocitoides, que los producen en altísimas cantidades, y también por macrófagos. Estos interferones tienen una propiedad antiviral y van a actuar sobre células natural killer, potenciando su actividad y confiriendo resistencia antiviral a todas las células de nuestro organismo. También tenemos las proteínas de la fase aguda, como esas moléculas que participan de la respuesta inmune innata, y estas proteínas de la fase aguda, como por ejemplo la proteína C reactiva, la proteína amiloide sérica, el fibrinógeno, que es muy importante la producción de fibrinógeno para la cascada de coagulación, o sea, la reparación también de tejidos, proteínas surfactantes o lectinas de unión amanosa, son principalmente producidas por el hígado. El hígado entonces va a responder a determinados estímulos moleculares producidos por la respuesta inmune innata y empezar a producir alta cantidad de estas proteínas que normalmente se utilizan, su detección en circulación, son reflejo de una respuesta inflamatoria aguda. Y estas proteínas entonces van a actuar en diferentes tipos de células como epiteliales, endoteliales, tejido conectivos y el propio hígado para poder seguir potenciando la respuesta inflamatoria. Por otro lado, también habíamos visto que partes de las citoquinas como la IL-1, el TNF-alfa y la IL-6 impactan sobre el hipotálamo para inducir principalmente el aumento de la temperatura a través de la secreción de prostaglandinas. Por lo tanto, también se los conoce como pirógenos. Y por último también tenemos que algunas de estas citoquinas como la IL-6 y el TNF-alfa va a inducir lo que se llama la leucocitosis, el aumento de la producción de glóbulos blancos de leucocitos a nivel de la médula ósea. Entonces, en definitiva, en este video estuvimos describiendo los diferentes componentes de la inmunidad innata, tanto a nivel celular como a nivel molecular, las moléculas producidas, y a nivel de la primera línea de defensa con las barreras. En el próximo video los invito entonces a investigar cuáles son los mecanismos efectores que pone en marcha la inmunidad innata para mediar la eliminación de los patógenos.